Buenas, gente. Mirad qué postal, casi navideña. Nos hallamos en el pueblo de Tarna, aquí muy cerquita del puerto que tenemos arriba, que recibe el nombre del mismo pueblo. Vamos a hacer hoy una ruta muy conocida aquí en el Principado de Asturias. Se trata del Taballón del Mongallo. Taballón, como creo que más veces os comenté, significa cascada en asturiano. Vamos a ver un salto de agua de unos 60 metros de caída. Con suerte igual lo podemos ver congelada, Sé que se congela en estas épocas del año y con estas nevadas, aunque nunca tuve la oportunidad de verla, pero creo que vamos a disfrutar de esta preciosa ruta invernal. Y nada, gente, vamos poco a poco hacia el objetivo e iremos trayendo nuevos planos secuencia. En la subida al Taballón está la nieve muy comprimida y hay que poner crampones. Vamos a ver hoy cómo podemos poner unos crampones. Mirad, tenemos enfundado ya al derecho. Os había enseñado en otra ocasión cómo poner los crampones de paseo, los crampones de cadenas, si recordáis, en un vídeo. Estos son más profesionales, como veis. Se trata de unos Simon que podéis encontrar en el proveedor francés. Cuestan en torno a unos 100 euros. Estos son de correa porque valen para bota universal. Yo uso bota española, bota chiruca o Vestar. Tengo un par de cada, unas hechas en Mallorca y otras en La Rioja. Así que comprar producto español, dejaos de Salomon y Salomon, español. Aunque bueno, no digo lo mismo con los crampones. Que mirad, cada uno tiene su pie correcto, como las botas. Este pone left en inglés, izquierda, el otro right, derecha. Así que nada, veis como estos son más profesionales, tienen ya los pinchos más grandotes, tienen estos aquí en la parte delantera para ayudar a subir cuestas. Y nada, tampoco servirían para escalada demasiado, ¿no? Los de escaladas tienen adelante los pinchos mucho más curvos. Por otra parte, deciros que hay también crampones semiautomáticos. Para ello debemos tener una bota que se adapte a ellos. Los semi tienen atrás, aquí en el talón, una muesca, y esta anilla haría de pasador y clac, encajaría justo en la muesca. Por otra parte tenemos los automáticos, que son similares, sin embargo la muesca en la bota estaría tanto en la parte posterior como en la delantera, y meteríamos un clac clac y ya lo tenemos. Son mucho más cómodos, la verdad que sí, pero tenéis que tener la bota esa especial, que son caras, Así que nada, esos son los tres tipos de crampones que hay y vamos a ponerlos. Estos se ponen de pie, mejor. Lo que pasa es que como hoy no tengo camarógrafo y demás, pues aquí estamos más a gusto y podemos ver mejor. Mirad, aquí tiene un pasador que levantamos para adaptar al tamaño de nuestra bota. Más o menos yo ya sé que la mía está en el número 6 y procedemos a ahí está, lo metemos en la bota y ahora con la correa la pasamos por esta anilla en la parte delantera de la bota. Vamos tensando y ajustando y después a la vez a ver cómo me arreglo para que veáis
Tenemos aquí otra anilla, pasamos por dentro la correa y luego por fuera por esta otro agujero más grande, tal que así. Ahí. Vamos pensando que quede bien prieto y ahora vamos a la hebilla. Que quede bien recto. Ahí. Ajustamos. Volvemos a pasar a la parte delantera de la hebilla. Y ahí lo tenemos. Esta parte que nos sobra de la correa es importante agarrarla bien, anudarla para que no tengamos un accidente y corramos el riesgo de pisarla. Yo lo que hago es ir poniéndola aquí en la anilla delantera, vamos enroscando ahí más o menos, que no se nos escape. Ahí está, y ya tenemos los crampones listos para pinchotear nieve y disfrutar. Ahí estamos. Obviamente, antes de poner los crampones, ponemos la polaina para protegernos de mojar el pantalón, del barro y demás. Así que nada, gente, vamos a proseguir con la ruta. Y vamos entrando en el grueso de la ruta, gente. Mirad qué bosque tan espectacular. Una maravilla de ruta para hacer en todas las épocas del año, ¿eh? En primavera porque vemos el verdor, en otoño vemos los colores, los amarillos, verdes, marrones, en fin. Y en invierno, mirad qué pasada con estos mantos de nieve. Mirad, aquí baja un arroyo. Qué vistas espectaculares. Como os comentaba en el inicio, una ruta bastante conocida, muy masificada. Por aquí vine ya unas cuantas veces, hace muchos años. No volví por eso, porque ves mucha gente. Y el mejor momento del año, en mi opinión, es ahora mismo, en invierno, para hacerla. Donde encontremos animales de 4 patas en vez de 2. Aunque alguno de 2 encontraremos seguramente. Y nada, vamos hacia aquí, hacia el puente. Qué importante, los puentes para vadear ríos. Muchos hicieron los romanos en aquella época pagana ancestral, No sé por qué me vino ahora, siempre estoy con la historia, como sabéis. Los primeros que hicieron un puente para cruzar el Rin en Alemania, un gran río poderoso, cuando intentaron invadir ahí a los bárbaros, y utilizaban madera de humeru, como llamamos aquí en Asturias, humeru, en castellano el aliso. Una madera que pudre muy rápido, pero sin embargo cuando está inmersa en el agua aguanta mejor que ninguna, Qué curiosidades tiene la cosa. Y nada, por ahí seguimos y vamos a seguir un poco más, bosque de haya y de roble. Hay robles muy conocidos por aquí, centenarios, casi yo diría que milenarios, porque madre mía, qué troncos.
Mirar qué espesura de bosque. Por aquí hay muchos más árboles, aunque bueno, no tanta espesura porque al estar desprovistos de hojas, pues ya veis. Ideal también en verano, con toda la hoja, ruta sombría de estos días calurosos. Está genial para andar por aquí. Mirad, una fuente, aquí no hay problema de que no encontréis agua. Ahí atrás estaría el Maciédome, veo la silueta, supongo que vosotros no la podéis apreciar por el ramaje. Mirad, tenemos una mesa de estas tipo área recreativa merendero y vamos a tomar un tentempié ahí. Así que nada, ideal para el momento. Mirar aquí, gente, que hay que astilló entera y se vino abajo. Siempre os digo que hay que tener mucho cuidado en los bosques de haya por eso, porque tienen poca raíz, tienden a ser endebles y cuando se cargan de nieve, tras abajo que van. Además de que les ayuda a ellos un hongo que les entra por la parte de abajo y tienden a hacer que se pudra. Así que nada, ahí tenemos el haya bloqueando el camino y hay que seguir por este alternativo, que hay aquí pisadas bastante comprimidas de raquetas y de gente que ya pasó por aquí. Así que cuidadito con los bosques de haya cuando está nevando, cuando hay mucho viento y tal. Mirar qué pico tenemos aquí. Espectacular, parece salido de la literatura de Tolkien, de Mordor, del mismísimo Mordor. Se trata del Cuetu Negru, de 1584 metros de altitud. Es una cumbre olvidada, aquí en Parque Natural de Redes, no sé si lo dije al principio. Tenemos aquí un paraje, un paisaje casi de cuento, de hadas. Una pasada. A ver si nos da tiempo a ir a explorarlo un poco y si no para otro día. Porque esta ruta cortita, de tan solo unos 3 kilómetros y algo, ida y vuelta unos 6 con algo 7, se hace muy bien, fácil. Mirar ahí al fondo el cantu, el oso, por ahí tenemos también un vídeo en el canal, madre cómo está eso. Pensar que por ahí bajamos y por ahí en esa colina que se veía detrás estaría ahí la famosa majada de Ablanosa. Sí, ahí está, majestuoso, cantu el oso. Siempre os digo que se parece desde lejos a un diente de tiburón. Así que nada, vamos a seguir un poquito más y ya tenemos ahí muy cerquita el Taballón. De ahí venimos y se abre aquí un claro en el camino. Los primeros rayos de sol que recibo hoy se agradecen, lo que no agradezco es el viento, aunque ya lo daba. Y mirar aquí otra panorámica del Cuetu Negru desde otra perspectiva. Aquí encima tendríamos la Sierra del Mongayu, que subimos también por ahí el día del Remelende en el canal. Y mirar ahí en la lontananza, justo en el centro de la pantalla, el salto del Taballón. No sé si se puede apreciar, vamos a zunear un poco. Ahí. Aunque en tembloreque entre el viento y en que no tengo un zoom óptico de estos, aquí medios de fortuna con el móvil, las GoPro y esas lo dejo para los youtubers que tengan pelas. Aquí todo muy precario, como sabéis, con Ciro 78. Nada, ahí tenemos el sol y vamos un poco más. Río Mongayu, cada vez más cerca de la cascada del Taballón. Mirar ahí el cartel bien indicado, creo que se me olvidó decir que esto es un PR, no hay pérdida ninguna. Así que nada, vamos hacia ahí y en el siguiente plano
podremos disfrutar del espectacular salto de agua. Y ganando altura, mirar cómo arremolinó la nieve. Nuestra idea de subir al Cuetu Negru otra vez, porque ahora está más para raquetas, además no hay vía abierta. Así que nada, vamos a disfrutar hoy tan solo del Taballón. En esta ruta, sendero de aguas heladas, que fluye ruidoso y constante desde las alturas del Cueto Negro y que se precipita al borde de la montaña dejándose caer. Casi me salió una poesía. Mirar, ahí tenemos el Taballón, cascada, Taballón de Montgallu. Una maravilla de lugar. Mala suerte no poderlo ver congelado, hay demasiada agua. Igual arriba estos días hizo bastante sol y los deshielos, además de que subió un poco la temperatura, pero una maravilla. Está algo congelado por los laterales. Vamos a ir acercándonos en plano secuencia, temblorín. Y mirar, por ahí baja el arroyo Montgallu, que a su vez se une con el arroyo Ablanosa, que habíamos visto en la ruta del Cantu el Oso, que tenemos por ahí en el canal. Y a su vez el río Ablanosa, afluente del río Nalón, el río más largo, importante y caudaloso de Asturias. Nada, gente, vamos a ir poco a poco en Tembloreca. Está muy blando, como os comento. Aquí ya anda más para raqueta. Parece que aquí arreció la tormenta más, la ventisca. Y hay sitios que hay más de 1,5 metros de nieve. Así que imposible hoy subir al Cuetu. En otra ocasión haremos la ruta y subiremos aquí la mole, no de caliza, de cuarcita. De ahí el nombre y ese tono negruzco de la piedra. Y que nada, aquí estamos al pie de la cascada y mirar qué maravilla. 60 metros de caída, como os comentaba. Ahí vemos los carámbanos, en los laterales, ahí sí que está bien congeladito. Una pasada de entorno. Siempre digo, Asturias, paraíso natural, no en vano, A ver, qué pasada. ¿Y pensasteis que os ibais a librar del 360? Pues sí, aunque hoy vamos a hacer 180. Cuetu Negru, ahí está, como llevamos diciendo a lo largo de la ruta. Y mirar qué ventana se nos abre aquí. El de la derecha no necesita presentaciones. Don Tiatordos, toda esta zona de Becerra de San Pedro, Campigüeños. Ahí tenemos Carasca y asoma la pica del pico Senda. Todos ellos los tenemos en el canal. Maravilloso parque natural de Redes. Así que nada, un plano más para que disfrutéis de la maravilla de la naturaleza. Taballón de Montgallu. Y nada, gente, aquí estamos en la bajada de esta ruta. Hoy la hicimos circular, cabe la posibilidad. A mi modo de ver, más bonita la subida tradicional, que también podéis hacer lineal, aunque un poco antes del letrero que visteis que marcaba la cascada, tenemos un cruce donde lo pone bien marcado también,
y nos muestra esta variante, que llama variante del río, porque tenemos ahí el río Mongayu y vamos bajando paralelos a él. Estamos ya muy cerquita del pueblo de Tarna. Y nada, gente, como siempre estáis con Ciro78, Cuetu Negro al fondo. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos, con mando a distancia y todo, vaya nivel.